Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de cálculo diferencial. Estamos en la unidad 2 y esta es la semana 2. Bien, la primera fórmula que vamos a ver es la derivada del producto de dos funciones. La derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Es importante que puedan ustedes asociar la fórmula con su descripción y viceversa, la descripción con su fórmula. Asimismo, a la hora de ver una función, va a identificar con qué fórmula se puede trabajar. Tenemos el primer ejemplo, ahí les quise poner el primer término en blanco y el segundo en color amarillo para que vieran un poquito la diferencia. La fórmula dice que se pasa el primer término y se multiplica por la derivada de la segunda función. La derivada de x es 1 y de 7 es 0. Luego dice que se le suma la segunda función tal cual y a esa función se va a multiplicar por la derivada de la primera función, que sería 2x a la 2 menos 1, más 3 por la derivada de x, que es 1 menos 0. Siguiente paso es pura simplificación. Ahí nos queda el 1, que es multiplicado por el primer término, pues no nos va a afectar en nada. Sin embargo, del otro lado del signo de más tenemos x menos 7 por 2x más 3. Esta multiplicación nos va a generar 4 términos. Aquí está, sería x por 2x me va a dar 2x cuadrada. X por 3 me va a dar 3x, menos 7 por 2x, menos 14x y menos 7 por 3 menos 21. Ya lo siguiente sería quitar los paréntesis y ahí les quise poner con el mismo color aquellos términos que son semejantes, como la x cuadrada y el 2x cuadrada, el 3x positivo, el otro 3x positivo y el menos 14x en color rojo. Y por último, los números que son menos 5 y menos 21, que son los constantes que están en color azul y que es en la forma en la que se van a sumar o restar de acuerdo a sus signos. El resultado final sería ese. Es muy importante que tengan cuidado con los signos, para que no vaya a haber errores, que las multiplicaciones de los términos las salgan de forma correcta. Y vamos a ver qué les tocaría hacer de ahí. Esos son los ejercicios de la fórmula y van a ser únicamente los impares. La siguiente fórmula es derivada del cociente de dos funciones y su descripción dice la derivada del cociente de dos funciones es igual al producto del denominador, que es el elemento que está en la parte de abajo, por la derivada del numerador, que es el que está arriba, menos, siempre va un signo de menos, a diferencia del anterior, menos el producto del numerador por la derivada del denominador. Y todo esto debe estar dividido entre el cuadrado del denominador. Aquí tenemos el ejemplo, esta es nuestra función. Tenemos que poner el término que está como denominador, que es x cuadrada menos 9, y a ese le voy a multiplicar la derivada del numerador, que es 3 por 4 del exponente x a la 4 menos 1. Menos, como dice la fórmula, pongo el término que estaba arriba, que es 3x a la cuarta, por la derivada del término que estaba en la parte de abajo, que quedaría 2x a la 2 menos 1 menos 0, sobre lo que está en la parte de abajo elevado al cuadrado. Empezamos a simplificar, me quedan esos 4 términos, que se multiplican en parejas, como están ahí acomodados. Si multiplico 2x al cubo por x cuadrada menos 9, me va a quedar 2x a la quinta menos 108x al cubo. Menos, ahí multiplicamos 3x a la cuarta por 2x, me va a quedar 6x a la quinta. En este caso, el signo negativo que está fuera del 6x a la quinta, pues al multiplicarlo, porque es positivo, menos por más me va a dar menos. Ahí ya se convierte en un término negativo, el 6x a la quinta.
solamente hay dos términos semejantes, que es el 12x a la quinta y el menos 6x a la quinta. Estos dos pues se tienen que restar y me quedaría esto como resultado. Aquí por último se puede sacar factor común en la parte superior de la fracción. En este caso sería el 6 y en el caso de las x, pues la de menor exponente, que es la x al cubo. Y quedaría expresado de la siguiente manera. Como pueden ver, el término de la parte inferior de esta fracción permanece todo el proceso indicado que se está elevando al cuadrado. Sin embargo, en ningún momento se desarrolla ese binomio al cuadrado. ¿Sí? Así debe de quedar, así permanece, porque si ustedes desarrollan ese binomio, nos va a quedar una ecuación un poquito más compleja y se tendrían que meter ya después en división de fracciones y cosas de esas. Bien. Estos son los problemas relacionados a esa fórmula. Van a ser también los impares para que practiquen. La siguiente fórmula es la regla de la cadena. La descripción dice, la derivada de una función con respecto a x es igual a la derivada de la función con respecto a u, multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Veamos esto ya en un ejemplo para poder entender. Esta es la función, es una función que está elevada a un exponente, que es algo que no habíamos visto. Como se deriva, pues el exponente baja, por eso está ahí el 3 al inicio. Pongo esa expresión completamente igual, solamente le voy a restar una unidad al exponente. Y enseguida abro un paréntesis para poner ahí la derivada de lo que estaba dentro de ese paréntesis que estaba elevado al cubo. Sería 2 por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 3, que es 0. Ahí nada más se necesita derivar eso que se está elevando al cubo, por eso ya no está elevado a ninguna potencia, estoy hablando de lo que está en color amarillo. El siguiente paso es, pues 2 por 1 me da 2, menos 0, pues me queda 2. Y ahí lo único que se puede hacer para que esto se vea un poquito más sencillo, pues es multiplicar ese 3 que está al inicio con el 2 que está en color amarillo. Sería 3 por 2, 6. Multiplicado por 2x menos 3 elevado al cuadrado. Y hasta ahí se termina ese problema. Ahora vamos a ver un caso donde la función sea una raíz, recordando que como raíz pues no podemos trabajar con ninguna función, tenemos que convertirlo a un exponente fraccionario, ya habíamos hablado de esto, que si es una raíz cuadrada, mi exponente es un medio, que si es una raíz cúbica, el exponente es un tercio, que si la raíz es cuarta, pues el exponente sería un cuarto. Aplicando la regla de la cadena, se pone el 1/2 del exponente. Pongo mi función tal cual, 7x a la 1/2, y tengo que restarle una unidad. Enseguida abro un paréntesis y derivo lo que estaba dentro de la raíz, que era el 7x. Pongo el 7, la derivada de x es 1. Esto va a ser igual a 1/2 por 7x a la 1/2 menos 2/2. Les recuerdo que cuando trabajamos con una fracción a la que se le resta un entero, pues lo ideal es que ese entero se exprese con una fracción similar a la que ya estamos trabajando para que sea más fácilmente la resta o la suma o la operación que se esté realizando. Sí, por ejemplo, ahí el exponente es un medio, pues el entero lo voy a convertir en 2 medios. Si el exponente fuera un tercio, el entero lo convertiría a 3 tercios. Y todo eso multiplicado por 7. En el siguiente paso, pues lo único que puedo hacer es multiplicar 7 por 1/2. Cuando yo multiplico un entero por una fracción, pues el entero únicamente se multiplica por el numerador, que en este caso es 1, y 7 por 1 no nos da 7. Quedaría 7 sobre 2. Y el exponente aquí nos va a dar negativo, puesto que lo que se le estaba restando era un valor mayor. Aplicamos las leyes de los exponentes. Ese término pasaría al denominador en esa fracción. Y como hace rato vimos que ese exponente fraccionario se puede expresar como una raíz, pues lo vamos a expresar como una raíz para que sea el resultado final.
Estas son las actividades relacionadas a ese tipo de fórmulas. Ustedes van a trabajar nada más con los impares para que puedan practicar. Las otras, el otro grupo de fórmulas sería las derivadas de funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son las funciones trigonométricas, ya sea las directas como las conocemos y son las que están aquí representadas, o bien las inversas que no las vamos a ver en esta unidad. Y esas son las 6 fórmulas que vamos a trabajar. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice y es igual al seno de 3x. Y ahí está la fórmula para derivar el seno. Lo primero que tengo que hacer es identificar qué parte de esa función va a ser la u. Ahí la misma fórmula me indica que u va a ser ese término que esté a la derecha de la función trigonométrica, que en este caso es 3x. U' es la derivada de u y en este caso es un 3. El siguiente paso pues nada más es acomodar eso que ya tenemos a como me lo indica la fórmula. La fórmula me dice que voy a poner la derivada de u, luego función coseno y luego u. Entonces la derivada de u es 3, luego la función coseno y la u era 3x y ese sería el resultado final. En el siguiente ejemplo tenemos que es 5 tangente de 3x menos 1. Esa sería la fórmula. Hay que decir que su, en este caso la u dijimos a lo que está a la derecha, es 3x menos 1. Al derivarlo me da 3 y ya el siguiente paso nada más es acomodar las cosas de acuerdo a como me lo indica la fórmula. Dice que es la u', luego secante al cuadrado del término u. En este caso yo tengo un 5 antes de la función tangente, ese ahí se queda. Abro en paréntesis, pongo la derivada de u, que es 3, seguido de la función secante cuadrado de u, que es 3x menos 1. Ahí la única operación que se puede hacer para simplificar es multiplicar el 5 por el 3, que me da 15 secante cuadrada de 3x menos 1, y ese sería el resultado final. El siguiente ejemplo tenemos la cotangente de 3x sobre 4. Esa es la fórmula. La fórmula me dice menos la derivada de u por la cosecante cuadrada de u. La u pues es 3x sobre 4. Al derivarla me queda 3 cuartos. Y si la quiero acomodar a como dice la fórmula, pues tengo que poner un signo negativo. Luego la derivada de u, que es 3 cuartos. Enseguida cosecante cuadrada de u, que era 3 cuartos de x. Y esas son bastante sencillas. Aquí están las de los ejercicios relacionados a la función. Están esos. Ustedes van a trabajar únicamente con los impares. La intención es que lo practiquen para que sea más fácil para ustedes resolverlos en un examen y posteriormente aquellos que ingresen a la universidad pues van a tener buenas nociones de lo que es el cálculo. Tenemos derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, son esas 3 formulitas que tenemos ahí. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos la función logaritmo natural, por eso es una L y una N, de 4x cuadrada menos 5x más 1. La fórmula me dice que la derivada del logaritmo de u es la derivada de u entre u. Entonces, separamos u, que es 4x cuadrada menos 5 más 1, y su derivada sería 8x menos 5. Una vez que ya tengo esto, pues acomodo en la fórmula. En la parte superior va la derivada de u, son 8x menos 5, y en la parte de abajo va u, que es 4x cuadrada menos 5x más 1. Y ese sería el resultado final. Ahora vamos a ver un número que está elevado a un exponente. Tenemos la fórmula. Ahí dice la fórmula que es la derivada de u. Por a la u, la a representa ese valor que es el 5 y la u pues sería el 4x por el logaritmo de a. Aquí tenemos que u es 4x y su derivada es 4.
Entonces, acomodamos los elementos, la derivada de u es 4, pongo a la u que es 5, a la 4x por el logaritmo natural de a, ahí debería ser un 5 y yo le puse un 4, mil disculpas. Cuando les pase la diapositiva le voy a hacer el cambio, va a ir con el cambio, pero sería el logaritmo natural de 5, que es el valor que se está elevando a un exponente. Aquí tenemos una función que es la función e elevado a un exponente. La fórmula dice la derivada de u por e a la u. Entonces, la u pues es el exponente de la e, en este caso x cuadrada más 5x. Su derivada sería 2x más 5. Para acomodar los elementos, pues pongo lo que es la u, que es 2x más 5 entre paréntesis, multiplicando a la variable e elevada a la x cuadrada más 5x, porque esa no cambia, nada más se le agregó la derivada, ¿sí? Y esos son los ejemplos relacionados, uno de cada fórmula. Estos son las actividades o los ejercicios relacionados a esas fórmulas. Ustedes van a hacer, pues, de los impares, pues 2 de cada uno, los que ustedes quieran escoger, y para que los puedan desarrollar. Y ya hasta ahí llega la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su asistencia y participación.